Saludos amigos, espero que se encuentren muy bien. Les habla Alexis Salcedo y en este video estudiaremos. Demuestre que el punto medio del segmento de recta de P1 con coordenadas x1, y1 a P2 con coordenadas x2, y2 es M, cuyas coordenadas son x1 más x2 sobre 2, y1 más y2 sobre 2. Demostración. Consideremos la siguiente figura. El plano cartesiano, eje X, eje Y, los puntos P1, P2 y M. Para demostrar que M es el punto medio del segmento de recta de P1 a P2, debemos probar dos cosas. La primera es que M equidiste tanto de P1 como de P2. Y la segunda es que M, el punto M, esté sobre el segmento de recta de P1 a P2. Muy bien. Vamos a escribirlo. Para demostrar que M es el punto medio del segmento de recta de P1 a P2, debemos probar que 1. La distancia de P1 a M es igual a la distancia de P2 a M. Con esto demostramos que M equidista de P1 y P2. La segunda parte que se debe probar es lo siguiente, que la distancia de P1 a P2 sea igual a la distancia de P1 a M más la distancia de P2 a M. Con esto demostramos que M está sobre el segmento de recta de P1 y P2. Al probar la parte 1 y la parte 2, demostraremos entonces que M es el punto medio del segmento de recta de P1 a P2. Parte 1. Debemos probar que M equidista de P1 y P2. Es decir, que la distancia de P1 a M es igual a la distancia de P2 a M. Aquí tenemos los puntos P1, P2 y M. Comencemos entonces con la distancia de P1 a M, utilizando la fórmula de la distancia. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de x1 más x2 sobre 2 menos x1 al cuadrado más y1 más y2 sobre 2 menos y1 al cuadrado. Muy bien, ahora vamos a realizar las operaciones que están indicadas en los paréntesis. Debajo de este x1 colocamos 1 y debajo de este y1 colocamos un 1 y nos está quedando lo siguiente, fíjense, que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de x1 más x2 por 1, da como resultado x1 más x2 menos 2 veces x1 sobre 2 al cuadrado. Todo eso al cuadrado más y1 más y2 por 1, da como resultado y1 más y2 menos 2 veces y1 sobre 2. Todo eso al cuadrado. Muy bien. Al reducir términos semejantes en los numeradores, nos queda lo siguiente. Fíjense, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 y x1 menos 2x1, eso da como resultado menos x1 sobre 2, todo eso al cuadrado, más, fíjense, y2 y y1 menos 2y1, da como resultado menos y1 sobre 2, todo eso al cuadrado. Así que la distancia de P1 a M es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 sobre 2 al cuadrado más y2 menos y1 sobre 2 al cuadrado. Calculemos la distancia de P2 a M. Vamos a marcar los puntos P2 y M. La distancia de P2 a M es igual por la fórmula de la distancia raíz cuadrada de x1 más x2 sobre 2 menos x2 al cuadrado más y1 más y2 sobre 2 menos y2 al cuadrado. Ahora vamos a realizar las operaciones que están indicadas dentro de los paréntesis.
Debajo de este x sub 2 colocamos un 1 y debajo de este y sub 2 se coloca un 1 y efectuamos. Fíjense bien, esto nos queda que va a ser igual a la raíz cuadrada de x sub 1 más x sub 2 por 1, da como resultado x1 más x sub 2 menos 2 veces x sub 2 sobre 2. Todo eso al cuadrado más y sub 1 más y sub 2 por 1 da como resultado y sub 1 más y sub 2 menos 2 veces y sub 2 sobre 2 y esta expresión al cuadrado. Podemos reducir términos semejantes en ambos numeradores. Fíjense, x sub 1 más x sub 2 menos 2x sub 2. Aquí tenemos dos términos semejantes. En esta expresión tenemos dos términos semejantes, y sub 2 y menos 2y sub 2. Al efectuar la operación nos queda lo siguiente, fíjense. X sub 1 y x sub 2 menos 2x sub 2 da como resultado menos x sub 2 sobre 2 al cuadrado más y sub 1 y y sub 2 menos 2y sub 2 da como resultado menos y sub 2 sobre 2 al cuadrado. Así que tenemos que la distancia entre p sub 2 y m es igual a la raíz cuadrada de x sub 1 menos x sub 2 sobre 2 al cuadrado más y sub 1 menos y sub 2 sobre 2 al cuadrado. ¿Qué tenemos hasta este momento? Que la distancia de p sub 1 a m es igual a esta expresión y la distancia de p sub 2 a m es igual a esta otra expresión. Recordemos que la parte 1 nos pide demostrar que m equidista de p sub 1 y p sub 2. Así que las distancias tienen que ser iguales. A simple vista no parece que ambos resultados fuesen iguales. Fíjense, aquí tenemos x sub 2 menos x sub 1, aquí x sub 1 menos x sub 2. Aquí se tiene y sub 2 menos y sub 1 y en este y sub 1 menos y sub 2. Si nosotros sacamos un factor común menos en este numerador y en este otro numerador y ese menos lo elevamos a la 2, entonces cada uno de esos menos lo elevamos a la 2, se convierte en positivo y esta expresión llega a ser igual a esta expresión. Vamos a realizarlo, fíjense. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada, sacamos factor común menos acá. Entonces nos queda x sub 2 menos x sub 1 sobre 2. En efecto, menos por más x sub 2 da como resultado menos x sub 2. Y menos por menos x sub 1 da como resultado x sub 1 positivo. Ok, entonces entre corchete al cuadrado más, fíjense, sacamos factor común acá. Entonces nos queda menos y sub 2 menos y sub 1. Menos por más y sub 2 da como resultado menos y sub 2 y menos por menos y sub 1 da como resultado y sub 1 positivo. Ok, esto sobre 2 y este corchete al cuadrado. Ahora si el menos le tomamos el cuadrado, es decir, menos al cuadrado, eso da positivo y menos al cuadrado da positivo. Y nos queda lo siguiente, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 sobre 2 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 sobre 2 al cuadrado. Y fíjense que esta expresión es igual a esta expresión. Entonces, podemos concluir lo siguiente. De la parte 1, como la distancia de p sub 1 a m es igual a la distancia de p sub 2 a m, ya lo hemos demostrado, m equidista de p sub 1 y p sub 2. Con esto probamos la parte 1. Que m debe ser equidistante de p sub 1 y p sub 2. Parte 2. Debemos probar que m está sobre el segmento de recta de p sub 1 a p sub 2. Es decir, que la distancia de p sub 1 a p sub 2 es igual a la distancia de p sub 1 a m más la distancia de p sub 2 a m. Aquí tenemos los tres puntos. Comencemos calculando la distancia de p sub 1 a p sub 2. Ok, esto va a ser igual, utilizando la fórmula de la distancia, a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado.
Ahora calculemos la distancia de P sub 1 a M más la distancia de P sub 2 a M. Vamos a escribirlo. Recordemos que ya estos resultados los conocemos. Entonces esto va a ser igual, fíjense, la distancia de P sub 1 a M es esta expresión más el resultado de la distancia de P sub 2 a M es esta otra expresión. Fíjense que son semejantes. Tenemos términos semejantes. Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente. A 2 veces la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 sobre 2 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 sobre 2 al cuadrado. Ahora, nuestro objetivo es que esta expresión sea igual a esta expresión, a la distancia de P sub 1 a P sub 2. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. X sub 2 menos x sub 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Ok, 2 al cuadrado 4 más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Vamos a escribirlo. 2 veces la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado sobre 4 más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado sobre 4. Fíjense que aquí en esta cantidad subradical tenemos una suma de fracciones con igual denominador y nos está quedando, esto es igual a 2 veces la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado sobre 4. Ahora esto va a ser igual a 2 por, colocamos raíz en el numerador y raíz en el denominador, nos queda raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado sobre raíz cuadrada de 4. Y raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, fíjense, este 2 se simplifica con este 2 y nos está quedando la siguiente expresión. Esto es igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Y resulta que esta expresión es igual a esta otra expresión. Es decir, la distancia de P sub 1 a P sub 2 es igual a la distancia de P sub 1 a M más la distancia de P sub 2 a M. Ok, vamos a resumirlo de la siguiente manera. Vamos a borrar todo eso. Entonces, tenemos que la distancia de P sub 1 a P sub 2 es esta expresión. Y la distancia de P sub 1 a M más la distancia de P sub 2 a M es esta otra expresión. Fíjense que son exactamente iguales. Ok, entonces, como la distancia de P sub 1 a P sub 2 es igual a la distancia de P sub 1 a M más la distancia de P sub 2 a M, el punto M está sobre el segmento de recta de P sub 1 a P sub 2. Volvamos a la figura. El plano XY y tenemos los puntos P sub 1, P sub 2 y M. ¿Qué hemos probado? Primero que M equidista tanto de P sub 1 como de P sub 2 y también hemos probado que M está sobre el segmento de recta de P sub 1 a P sub 2. Esto quiere decir que ya estamos en condiciones de concluir lo siguiente. Por lo tanto, M con coordenadas x sub 1 más x sub 2 sobre 2, y sub 1 más y sub 2 sobre 2 es el punto medio del segmento de recta de P sub 1 a P sub 2, que era lo que se quería demostrar. Debo un especial agradecimiento al profesor José Eber Nieto de la Universidad del Zulia por sus gentiles sugerencias, las cuales fueron puestas en práctica en el desarrollo de la demostración. Muy bien, muchas gracias por su atención y recuerda suscribirte.